evidentemente ya lo dijo Arriazu, el gurú de la City, alguien que desde finales de los 70 busca una economía más abierta, viene de la escuela de Chicago, monetarista, en su momento apoyó el plan de Martínez de O, después la convertibilidad, bueno, toda la saga, y hoy es uno de los gurúes de la City. Y dijo respecto al modelo Milei, que es un modelo de buscar una estabilización, un ordenamiento macro, creo yo, después del descalabro con el cual terminó el gobierno anterior. Es decir, parte de una premisa que es Argentina no puede gobernarse si vos no ordenás la macro, y no me parece una premisa equivocada, porque el gobierno anterior llegó al punto donde la economía ya le generó la imposibilidad de gobernar. Es decir, en julio de 2022 no sabían si llegaban a fin de año. Bueno, llegó Massa, pasaron cosas, terminaron con 200% de inflación, sin reserva en el Banco Central. Un descalabro que anticipaba lo que podía venir después si vos no ordenabas. Porque no es que llegaron ahí y se congelaba la foto. Llegaron ahí y tenías que devaluar, descongelar de tarifa de servicios públicos, privados, todo un descalabro. Si no tenías credibilidad, te ibas a cualquier lado. A una espiralización, como hemos visto en la economía argentina. Milei llegó con ese mandato, ordenar la macro, pero antes tenía que sincerar precio. El primero, el tipo de cambio. Cuando en Argentina tenés cepo y un tipo de cambio súper atrasado, y bueno, no te queda otra que devaluar, que es lo que hizo en diciembre del 2023, que tendría que haber hecho cualquiera que llegaba. Lo que pasa es que si vos hacías ajuste fiscal y monetario y tenías un ancla de credibilidad, bueno, podías evitar la espiralización, que es lo que logró Milei. Ahora, lo que empieza a discutirse más de fondo es si el modelo de Milei, que tiene la premisa de ordenar la macro, que tiene el ajuste fiscal y monetario, pero que sigue utilizando algo que han utilizado todos los gobiernos en la Argentina, peronista, no peronista, Menem, todos, es, bueno, tratar de anclar el tipo de cambio, es decir, que además de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, en la Argentina mejor tener el dólar controlado lo más bajo posible. Y no es el dólar de lo que pasa en Uruguay, en México, en Brasil y demás, que estabilizaron su economía y no hay restricción, el dólar flota y se acomodó ahí porque están llenos de dólares. Sino que es todavía un proceso en marcha, que no está claro si llega a la otra orilla o no. Pero en el medio, además de no terminarse de liberar el mercado cambiario, se quiere pasar de un modelo proteccionista con tipo de cambio, con cepo y tipo de cambio barato, que eso era el kirchnerismo, cepo para racionar los dólares y obviamente para que el dólar no fuera más alto en el oficial y eso disparara el precio de los alimentos y tuvieras más inflación, pero básicamente el cepo era porque querían tipo de cambio barato, pero con proteccionismo, porque justamente como tenés cepo, tenés que racionar los dólares, porque no ajusta por precio y ajusta por cantidad, entonces tenés que ir protegiendo básicamente por una necesidad, a este sí, a este no, porque no tenés dólares para todos para importar. Bueno, entonces de ese modelo Milei quiere pasar a otro modelo, que es un modelo de apertura comercial. Él lo ha dicho, él tiene una cuestión, es el anti-Trump. Él piensa totalmente distinto a lo que piensa hoy la administración norteamericana. Él se quedó, si se quiere, en la visión del consenso de Washington que se impuso en la década del 90 y que después perduró durante 2 décadas y que fundó la globalización. La idea del libre comercio, la apertura, la competitividad. Pero en el corto plazo, además, quiere usar la apertura comercial para, junto con el ancla cambiaria, para disciplinar los precios. Entonces pasamos de un modelo proteccionista con dólar barato
oficial a un modelo aperturista con dólar no tan barato, porque el dólar 1400 no es el dólar que dejó Massa, que estaba más atrasado, no es el dólar que dejó Cristina, que era un dólar hoy de 1050, 1100 pesos en diciembre del 2015, pero es un dólar que pone en tensión esta economía, porque hay sectores que dicen, bueno, pues si abren la economía, tenemos los impuestos que tenemos, el costo financiero, las tasas de interés que tenemos, los impuestos, y además este dólar, no podemos competir. Entonces, algunos que defienden este modelo, Arriazu, Broda, hasta el propio De Pablo, vienen diciendo, ojo con la secuencia de ordenamiento macro, incluido liberación del mercado cambiario, apertura comercial y actividad económica. Dicen, la secuencia debiera ser, primero ordena la macro, liberando el mercado cambiario, después te abrís. Y el gobierno está desesperado para ver cómo desinfla, porque todavía tiene corrección de precio relativo, porque no se sabe si efectivamente uno de esos precios relativos que hay que corregir, porque todavía hay cepo para las empresas, restricciones cruzadas y demás, ese es el dólar, y la va llevando, va viendo. Y usa claramente la apertura comercial como instrumento de disciplinamiento de precios en el corto plazo. Aunque la apertura comercial no es parte de la política, o no debiera ser parte de la política macroeconómica, un plan de estabilización desinflacionario, no es el sentido de la política comercial. La desinflación pasa por otro lado. Es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, en todo caso es un problema de la política macro, ¿no? De la política comercial. Si le bajás el arancel o se lo subís a los neumáticos a otro sector. Pero bueno, en todo eso, lo que quiero poner como título es esa frase que a lo Arriazu dice, ojo, porque la reconversión productiva que está imaginando el gobierno, apostando sí con políticas sectoriales como el RIGI, muy fuertes, a los sectores estratégicos que todos ven como el futuro de la Argentina, energía, minería, el campo. Ojo que la destrucción es más rápida que la creación. Ojo que lo que vos estás viendo cuando no terminaste de concluir el proceso de estabilización y cuando justificás que antes que nivelar la cancha, como dicen los industriales, tenés que abrir la economía, porque si no no tenés ancla de los precios, y los precios, el ancla hoy son los bienes, los precios de los textiles, los precios de los neumáticos, los lavarropas, las heladeras, que van muy por atrás de la inflación, porque hay otros precios que van muy adelante, lo de los servicios, y en particular los servicios públicos, que todavía estás corrigiendo con la quita de subsidios. Bueno, surge esto, lo que estamos viendo. Es decir, entonces el gobierno yo no creo que esté sorprendido, porque ahora van a ver el listado de empresas que se han caído y están cayendo en el sector industrial. Además, en una coyuntura muy particular, en una coyuntura en la cual China va por todo, Trump trata de frenarlo, hay desvío de comercio, hay deflación de precios de exportación de China, por lo que no puede meter en Estados Unidos, o los europeos que también empezaron a seguir la onda Trump para frenar a los chinos. Entonces, bueno, yo no creo que el gobierno se pueda sorprender ni porque cerró FATE, ni porque cerró una línea de producción, la principal empresa de hilado, TN Platex, que dicho sea de paso, es un empresario que estaba siempre muy picante y demás, y ha salido de la escena pública, o porque Techin se esté quejando de que todos sus clientes se le están cayendo lo que fabrican electrodomésticos, o porque algunas terminales automotrices de primer nivel estén llenas de stocks, porque las importaciones le están comiendo el mercado interno y la base exportadora no le dan los números y están reclamando baja de impuestos porque si no, no pueden colocar el stock de auto que tienen.
Y entonces, como tiene un stock grande de autos que no pueden exportar y que tampoco les tracciona el mercado interno porque le desplaza la importación, dicen, bueno, suspendemos turno y pagamos 75%, como la planta de Palomar en este fin de mes de Stellantis. Entonces, yo no creo que el gobierno se sorprenda de eso. Lo que me llama la atención son las teorías que enhebra el gobierno con cierta picaresca política. Ahora resulta que cuando el mercado asigna como asigna, porque es lógico que el mercado asigne así, cuando las señales están dadas, resulta que si un empresario baja la persiana de su empresa es un conspirador, es que te manda un apretón político, es porque, qué sé yo, ahora se dieron cuenta que, no sé, que Madanes y Aluar nació al calor de los subsidios estatales, qué sé yo, de los gobiernos militares de fines de los 60, una serie de cosas que me llama la atención, porque o sos pro mercado o te dedicás a elaborar teorías conspirativas por todos lados. Y si juntás las dos cosas, y bueno, entonces tiene razón Pañi cuando decía el masismo austríaco. ¿Por qué? O sos muy inteligente políticamente, porque tenés un problema en la economía real, ahora van a ver los números. Esta es una economía que está destruyendo empleo, por lo menos el empleo que tenemos más registrado, que es el asalariado registrado en blanco. Y es una economía que está destruyendo empleo además en un proceso como fue el año pasado de expansión del PBI. Lo cual habla de que efectivamente es una economía que está en un proceso de reconversión productiva. Es decir, porque si está creciendo el PBI y te cae el empleo asalariado privado registrado, y no lo compensa, por lo menos los números que vemos no es que lo compensa el cuentapropismo del monotributo, los autónomos. Hay que ver con el tema de la informalidad y demás, las changas o el trabajo en negro. El gobierno dice que ahí se crearon más puestos de trabajo, pero bueno, hay todo un tema ahí de un agujero negro en términos estadísticos, y está claro que no se te está destruyendo empleo formal y está estallando el emprendedurismo innovador y la economía del futuro, sino que tiene que ver con los procesos de precarización típicos de los mercados laborales de los países latinoamericanos. Entonces, si eso está ocurriendo, si todas las provincias vos ves que está esa destrucción de empleo y la única que genera empleo es Neuquén, pero te genera 5.000 puestos de trabajo frente a los 190.000 netos que se te destruyeron y no mueve el amperímetro, bueno, evidentemente tenés un problema, ¿no?, en esta transición. Y bueno, esto es lo que está pasando. Y el gobierno, me parece que ante esa situación, y hace la típica, que es lo más fácil, identificar a los enemigos que pasan por empresarios bueno, que se han ido acomodando a los distintos gobiernos, a los distintos momentos históricos, algunos de ellos que también querían ya dejar detrás al peronismo. Y bueno, ahora es el tema Fate, el tema Madanes, antes fue Roca, antes fue Caragosian, previo a eso es la conspiración de Brito en el sistema financiero, qué sé yo. No sé. Son los empresarios que hay en la Argentina, son los que han estado siempre, son los que han financiado todas las campañas políticas del peronismo, del macrismo, de los partidos aliados de Milei, qué sé yo.
Pero bueno, vamos a ver un poquito algunos números de lo que está pasando y por qué es obvio que lo que vimos esta semana con FATE, obviamente es el inicio. Porque si vos seguís con estas reglas, y bueno, hay sectores que en la economía argentina no tienen nada que hacer. Por lo menos con estas reglas, con este equilibrio macroeconómico. La pregunta es esta: ¿pueden competir con China los textiles? Y no lo veo. La metalmecánica, si vas a abrir el mercado automotor, ayer me decía un concesionario importante que él proyecta que el 30% del mercado en los próximos años sea chino, en la Argentina. Hoy tienen el 5%. Si es el 30%, es lo que tiene la principal automotriz, el grupo Stellantis, el líder. Entonces, no van 10 terminales automotrices en la Argentina. No va a haber. Si los chinos tienen el 30% del mercado en la Argentina y no van a venir planta china a poner una terminal porque no da la escala del mercado, porque no. Esto no es Brasil, como hizo BYD. Está claro que no va a haber 10 terminales automotrices como en la Argentina. Salvo que haya un buen exportador, salvo que efectivamente se bajen todos los impuestos, el gobierno logre hacer una reconversión productiva y apunte a sectores estratégicos y las terminales argentinas se sostengan como debiera ser, exportando a toda la región. Pero eso no está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es al revés. Digamos que hay una caída de autopartistas, lo que estamos viendo, lo que hablamos ayer con el presidente de la Cámara de Autoparte, que se cayeron 50, se cayó ahora FATE, pero vienen el resto. Y si efectivamente el proceso continúa, la pregunta es: ¿y dónde está la generación de empleo que te compensa esa destrucción? ¿Cuánto tiempo te va a llevar esa reconversión? ¿Y qué sustentabilidad política tiene tu plan económico? Algunos dicen, bueno, no es una discusión para el 2027. Si Milei más o menos mantiene las cosas así, la estabilidad macro, teniendo en cuenta que el peronismo tiró la toalla, está en un default político total, y bueno, hay Milei hasta el 2031. Bueno, está bien, pero la sociedad argentina es más allá del gobierno de turno. Es decir, ¿qué configuración social y política querés para los próximos años? Y me parece que es parte de la discusión que hay en este momento.